Buenas tardes a todos, estamos en hora, así que vamos a iniciar la sesión de hoy, en la cual tenemos el gusto de tener al doctor Ignacio Maglio. Como ya saben y lo conocen, el doctor Maglio es asesor legal de la Sociedad Argentina de Reumatología y de otras sociedades científicas del país, con amplia trayectoria en el derecho y la medicina. Y en el día de hoy nos va a hablar una charla distendida y como para ir yendo y viniendo con preguntas y respuestas que fuimos elaborando en base a diferentes dudas que fueron surgiendo respecto un poco a telemedicina en los tiempos que vienen corriendo respecto al coronavirus, y algunos puntos más conflictivos que tenemos dudas y ganas de consultar con él. Yo soy Santiago Escarafía, soy médico reumatólogo y me acompaña para coordinar las preguntas de hoy Micaela Cosati del CEMIC. Así que bueno, no perdamos más tiempo y avancemos con el tema que es bastante interesante. ¿Mica? Bueno, empiezo con una pregunta. ¿Cómo proceder si en el lugar en que uno trabaja no se brindan los elementos adecuados para atender pacientes con COVID? Si uno tiene que denunciar, si se puede negar a atender a los pacientes en los dos ámbitos que podemos manejar, que sería tanto en una guardia como en nuestros consultorios programados de pacientes reumatológicos. Bueno, primero gracias Santiago, Mica y Vicky por la invitación. Bueno, este es un tema central. Yo creo que no se puede promover ningún trabajo racional y eficiente en la epidemia si cualquier trabajador de la salud no está debidamente protegido. Por eso nosotros siempre decíamos, los trabajadores de la salud no son héroes, son trabajadores, porque los héroes tienen superpoderes y no tienen miedo, digamos, ¿no? Ustedes como trabajadores de la salud tienen derecho a dos cuestiones fundamentales. Una es la provisión continua y permanente de EPP. Me voy a referir a EPP como elemento de protección personal. Es las características de la provisión que tienen que ser continuas y permanentes, es decir, no se pueden discontinuar de un día para el otro. Cuando ustedes adviertan que los elementos están mermando, allí claramente debería existir alguna forma en que ustedes puedan fehacientemente, es decir, a través de la manifestación a un jefe inmediato superior o a través de una nota, si bien ahora la tendencia es despapelizar por los riesgos de contaminación del papel, pero por lo menos dejar alguna constancia que ustedes advirtieron sobre la limitación o la falta de elementos de protección personal. Cuando esto no está garantizado, ustedes tienen todo el derecho del mundo de negar atención. Es decir, no hay ninguna norma de naturaleza ética ni legal que los obligue a ustedes a exponerse a riesgos, riesgos que tienen que ser, las características del riesgo también es importante desde el punto de vista jurídico. Estos riesgos tienen que ser graves e inminentes. Todos ustedes saben, y la evidencia que marca hasta ahora la pandemia por COVID-19, es que se trata de un virus altamente, con una capacidad infecciosa impresionante, razón por la cual estos elementos de protección personal tienen que estar disponibles en forma continua y permanente. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con elementos de naturaleza, digamos, física. Aquí también es muy importante que las instituciones, todas, públicas, privadas y seguridad social, brinden lo que yo denomino condiciones espirituales que garanticen prácticas protegidas. ¿A qué me refiero con prácticas espirituales que garanticen seguridad? Básicamente estos aspectos. En primer lugar, horarios preestablecidos de trabajo, horarios de descanso que sean absolutamente, digamos, aceptables para promover un trabajo eficaz, comida saludable, espacios saludables para el descanso y pausas, digamos, saludables. Y al mismo tiempo también la obligación de las instituciones es brindar asistencia, digamos, psicológica, continencia espiritual, para evitar situaciones de desborde o de burnout. En síntesis, ustedes tienen derecho a reclamar no solamente condiciones físicas, que es el acceso a EPP en forma continua y permanente, sino condiciones espirituales y psicológicas que garanticen buenas prácticas y seguridad e integridad profesional. No sé si se me escuchó bien y si fui claro. Sí, sí, claro.
Sí. Bien, como para continuar, al resto de la audiencia, quien quiera alguna pregunta que le vaya surgiendo, la puede hacer por escrito en el chat y con Micaela las vamos a ir rescatando para ir enriqueciendo la discusión. Eh, para continuar un poco, por ahí los reumatólogos muchas veces tenemos lineamientos de diagnóstico, de tratamiento bien establecido y tenemos guías y demás, y como que todo lo que hacemos tiene un fundamento. Y muchas veces, al tratarse de una enfermedad nueva, en este caso de la pandemia, se puede llegar a utilizar un fármaco en el cual no está aprobado para esa indicación. Entonces la pregunta sería un poco, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Cómo se puede responder o cómo puede llegar a haber algún tipo de mala praxis, o cómo se lo podría llamar, en caso de que aparezca un evento adverso al utilizar una medicación que no está aprobada para eso, en este contexto mundial? Está muy bien, es una buena pregunta. Mira, Santiago, la indicación de medicamentos que no tienen indicación para el tratamiento de la infección por COVID-19 se denominan indicaciones off-label o fuera de etiqueta o fuera de prospecto. En nuestro país no está reglamentado el uso de este tipo de indicaciones, lo que no quiere decir que esté prohibido. Entonces aquí es muy importante dar algunas pautas. En primer lugar, debería existir, como tampoco es un proceso experimental, el fundamento legal de la prescripción off-label o fuera de prospecto está basado en lo que se denomina, o lo que yo denomino, la autonomía o la soberanía terapéutica, es decir, de acuerdo a la experiencia que ustedes puedan ir recabando, especialmente en una historia tan dinámica como la epidemia por coronavirus COVID-19, de utilizar medicamentos que están aprobados para otro tipo de dolencias o de enfermedades. Entonces, para esto debería existir un consentimiento informado. El dilema es, ahora que tenemos, es que el consentimiento informado, una de las recomendaciones que se dan en términos de bioseguridad, es la despapelización, es decir, no utilizar papeles, dado la hipótesis de riesgo de contaminación a través del uso y del intercambio de papeles. Pero esto no es obvio, esto no es un límite para que exista un consentimiento. Aparte les aconsejo, en la página del Ministerio de Salud de Nación, ya hay una recomendación sobre el uso off-label y hay un modelo de consentimiento informado que nosotros redactamos oportunamente para la Sociedad Argentina de Infectología, que el Ministerio lo aprobó y ustedes lo pueden consultar y lo pueden bajar de la página web del Ministerio de Salud de la Nación. De manera tal que el consejo, Santiago, sería: utilicen ese modelo de consentimiento, que es muy bueno, para cualquiera de las tres formulaciones que se están utilizando ahí, combinaciones de antirretrovirales y otro tipo de medicamentos. Utilicen la evidencia disponible, que es las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología, y pueden materializar este consentimiento a través de fotos, a través de capturas hechas por teléfonos, digamos, inteligentes, o a través de la presencia de algún colega de ustedes, algún testigo, que pueda asegurar que ustedes manifestaron información y que el paciente o el allegado dio un consentimiento como para que ustedes puedan indicar y ejecutar esa prescripción de medicamentos. Muy bien. Siguiendo en línea con el consentimiento informado y una pregunta que acaban de hacer en el chat, la doctora Vanessa Cruzat nos pregunta si sería necesario aclarar, como si fuera un consentimiento informado, cuando atendemos a un paciente, ya sea en forma presencial, digital obviamente que no va a ser, que se utilizaron las medidas adecuadas de distanciamiento, barbijos y demás para atender al paciente, si eso debería quedar registrado en la historia clínica. Bueno, no sé cuál sería el propósito de la pregunta de Vanessa, pero yo entiendo que las medidas de bioseguridad son de uso universal y obligatorio. Es decir, no necesariamente tienen que consignarse en un consentimiento informado. Es decir, porque damos por hecho que si las medidas de bioseguridad no están a disposición de ustedes como reumatólogos en este caso, ustedes no tendrían que estar realizando ninguna práctica cercana al paciente, digamos. Bien. Bien. Sí, la pregunta iba dirigida a que si el paciente se llega a contagiar, como aduciendo que se había contagiado al realizar la consulta en el consultorio. Bueno, justamente,
acreditando que las medidas de bioseguridad son de uso universal y obligatorio, y además, no es que la epidemia ponga una suerte de indemnidad o de inmunidad judicial a los trabajadores de la salud, pero en contextos catastróficos muchas veces o epidémicos, la responsabilidad profesional médica, lo que se conoce como temas de mala praxis, en general se atenúan muchísimo. Hay distintos pensamientos jurídicos y doctrinas, como por ejemplo la teoría del buen samaritano, que dicen que en estos contextos donde hay una exposición mayor, la mirada de los jueces en términos de responsabilidad tiene que ser mucho más lábil, y esto hay acuerdo generalizado en esto. Okay. Bien, Voy yo con otra. ¿Qué pasa en los casos en que uno tal vez tenga que ser derivado a otro servicio, en el caso, por ejemplo, de médicos especialistas como nosotros, reumatólogos, no sé, dermatólogos, endocrinólogos, que tu empleador te dice, bueno, no, ahora vas a tener que ir a la guardia, y tal vez uno no se siente lo suficientemente preparado para hacer eso, porque es algo lo que no está haciendo, está muy especializado en otra cosa. Si uno ahí tiene algún amparo, si hay algo que se puede hacer, si aplica el concepto de negligencia, si hay un problema con la mala praxis, haciendo algo para lo que uno por ahí no se fue a ofrecer, sino que te dijeron que lo hicieras. Bueno, mira, Mica, la pregunta es muy buena. En contextos, digamos, como decíamos antes, catastróficos, donde hay sobresaturación, digamos, de la oferta de los servicios médicos, claramente el empleador o el Estado puede disponer la adecuación, digamos, del recurso, no me gusta usar la palabra recurso humano, pero de los profesionales de la salud, pero con algunos límites. Un límite claramente es que ustedes podrán atender, a pesar de no tener experiencia, en la emergencia o en la urgencia, pero con una capacitación previa mínima que garantice que ustedes podrán estar en condiciones mínimas de realizar procedimientos vinculados a la atención, no sé, de paciente crítico infectado por COVID, sea procedimientos de intubación, procedimientos de sostén vital, los que fuesen. Porque ustedes son médicas y médicos, están habilitados para ejercer la actividad, por eso el Estado les confiere una matrícula. Pero el límite ahí claramente es la imposibilidad, digamos, no exponerlos a ustedes a riesgos desmesurados por la falta de entrenamiento de situaciones de urgencia o de emergencia. Allí es lo mismo que conversábamos al principio, Mica, es decir, ustedes tienen todo el derecho del mundo de exigir preparación, digamos, y formación específica en el manejo del paciente crítico o la guardia, ¿no? Bien. Te hago unas preguntas de algún vocabulario medio jurídico que no sé, pero seguramente vos lo vas a saber. ¿Cómo hacemos valer el principio de utilidad social y qué pasa con la objeción de conciencia? Bueno, las dos preguntas son muy buenas. El Ministerio me encomendó generar unas guías de asignación de recursos escasos para la atención de paciente crítico. Yo, por supuesto, las voy a compartir con ustedes, todavía no están publicadas, el Ministerio está en un proceso de discusión, pero mi responsabilidad como asesor legal también de las ARE es poner a disposición de ustedes todas estas recomendaciones que yo las hago a título personal. Así que mañana mismo yo las estoy terminando de hacer una versión definitiva y las voy a poner para que todos ustedes puedan tener acceso a ellas. En el primer caso, la primera parte de la pregunta, yo creo que la objeción de conciencia, ustedes saben que la objeción de conciencia, para definirla, es cuando ustedes incumplen un mandato legal, que sería, por ejemplo, la obligación de dar asistencia, porque hay un principio o un imperativo o un valor moral que les resulta, digamos, de alguna forma irrefrenable o que va en contra del cumplimiento de ese deber. Es decir, la objeción de conciencia sería el incumplimiento de un deber jurídico porque prima un valor de naturaleza superior, un valor moral. Yo les tengo que ser sincero, creo que la objeción de conciencia la veo mucho más clara en los inicios de vida y no en los finales de vida. En los inicios de vida, claramente, en tema de aborto no punible, o aborto terapéutico, o aborto o interrupción legal del embarazo, yo ahí creo que sí es mucho más fácil que un profesional de la salud pueda articular, porque ahí uno puede entender que hay, digamos, convencimientos espirituales o religiosos sobre el comienzo de la vida. Ahí yo lo veo más claro.
sinceramente yo no lo veo tan claro en finales de vida. Pero así todo, uno puede establecer la posibilidad de generar un espacio de reconocimiento para objetores, especialmente en aquellas situaciones, digamos, dilemáticas, trágicas, como puede ser el retiro de un respirador o el retiro de soporte vital en un paciente cuando ello se relacione con la abreviación del curso vital, es decir, que eso provoque la muerte del paciente. Yo creo que en esos casos habrá que ser muy, diría yo, firmes con la evaluación de la objeción, que no sea un capricho, que no sea, digamos, una denegación de la responsabilidad médica, que esté bien fundamentado, y en ese caso yo creo que la institución debería prever la posibilidad de que ese profesional cumpla funciones en otro ámbito asistencial y no en un ámbito crítico donde tenga que tomar decisiones vinculadas a la vida y a la muerte de los pacientes. Esto, digamos, con relación a la objeción de conciencia. Y ahora, como era previsible... La otra era cómo hacemos valer el principio de utilidad social. Bueno, ese es un tema muy importante. Yo creo que en los principios en la epidemia, desde la ética, digamos, que deben primar son el principio de dignidad, la solidaridad y la justicia. Cuando hablo de dignidad, hablo de un valor esencial, que ustedes como médicos lo conocen mejor que yo, que es considerar a cada paciente como un fin en sí mismo, nunca como un medio. Considerar a cada paciente como portador de un valor esencial, como portador de dignidad y no de precio, como un ser único y irrepetible, por más pobre, por más arrupiento que sea esa persona. Entonces, si nosotros consideramos que la dignidad es un valor esencial, 3 categorías no deberíamos tenerlas en cuenta a la hora de asignar un recurso. Una es la edad, porque si nosotros pensamos que la edad, ustedes saben que esto ataca con mayor virulencia a personas mayores de 65 o 70 años, la edad como un criterio autónomo de asignación de recursos es claramente discriminativo y atenta contra la dignidad personal. La discapacidad también, o el deterioro cognitivo, algunas guías como las españolas establecieron que el deterioro cognitivo es una limitación de asignación al ingreso a terapia intensiva o al uso respirador. Y por último, lo que vos decías, Mica, la utilidad social o el valor social. Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado porque el valor social no puede ser bajo ningún punto de vista un criterio de asignación de un recurso, porque esto atenta justamente contra ese principio que hablábamos de la dignidad. En este sentido hay que tener muy claro esto. Si hay un solo respirador y compiten 2 personas, uno es un investigador principal del CONICET y el otro es un obrero desempleado, los 2 van a tener la misma chance de adquirir ese recurso, independientemente del valor social de cada uno de ellos. Pongo este ejemplo para que quede más claro, ¿no? Y si los 2, aquí hay otro tema también interesante para discutir, si cualquier paciente que ustedes tengan que empata en la evaluación objetiva, médica, en términos de pronóstico, de recuperabilidad, ahí la única alternativa, la única respuesta ética es la lotería, es el azar, es la aleatorización. Ese es el único caso donde la lotería es ética. Acá alguien está preguntando algo que está en relación con la pregunta anterior, la que decíamos eso de qué pasa si nos piden que vayamos a otra zona de nuestro trabajo, hacer otro trabajo, digamos. Acá preguntan que si lo tiene que hacer el Estado o si tu empleador. Digamos, uno le tiene que dar bola al Estado o el empleador puede decirte, no, tenés que ir a trabajar a tal zona. No, a ver, ahí creo que esto opera en forma independiente del empleador. Vos le podés dar bola, obviamente si es ámbito público, el ámbito público tiene el factor de la fuerza para hacer valer sus decisiones. Pero si es un empleador, el empleador tiene lo que se llama la posibilidad del ius variandi, se dice en el ámbito laboral, que es la posibilidad de variar las condiciones de servicio de acuerdo a las necesidades prestacionales. Pero también lo que la ley claramente, el límite cuál es, un ejercicio abusivo de ese ius variandi. Y el ejercicio abusivo, ¿cuál sería en este caso? Bueno, exponerlos a ustedes a tratar pacientes
sin que ustedes tengan la capacitación y la expertise necesaria para hacerlo. No sé si soy claro, Mica. Sí. Y respecto a eso, por ahí como esto debería las instituciones tener estas normas de procedimientos y o el Estado ya preestablecido, porque si no, ante esta situación de tener un respirador y 2 personas, y queda el médico, y como que siempre queda el médico en el frente de batalla teniendo que hacerse cargo de toda esa toma de decisiones. ¿Te han consultado, has asesorado a sanatorios privados, al Estado, por lo que escuchamos sí, pero como para que haya una norma que ampare un poco al médico y que no sea el médico que se enfrenta a esa situación a tomar la decisión? Sí, Santiago, muy buena pregunta. Mira, estas decisiones no las tiene que tomar el médico, ni mucho menos las tiene que tomar de forma individual. Por eso nosotros estamos trabajando activamente con el Ministerio de Salud para que el Ministerio pueda dictar normas generales que en ámbitos públicos, privados, en todos los ámbitos. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, por un criterio de equidad, de justicia y de transparencia. Te imaginas vos que es esencial, es fundamental, que todo el mundo sepa de antemano cuáles son las condiciones, por ejemplo, de ingreso o de egreso a terapia intensiva, cuáles son las condiciones o el uso de prioridades en la asignación a ventilación mecánica. Así que esto es esencial. Nosotros dentro de las recomendaciones, te adelanto una, creemos que acá es muy importante el desarrollo de equipos de triage o equipos de asignación de recursos, que van a ser los que tienen que tomar la decisión sobre la abstención o el retiro de cualquier mecanismo de soporte vital. Estos equipos de triage o de asignación de recursos tienen que estar formados por lo menos 2 o 3 especialistas que tengan experiencia en la actividad, que tengan liderazgo institucional y que en su evaluación tampoco conozcan la identidad del paciente, por ejemplo. También nosotros sugerimos que los equipos de triage no participen los médicos tratantes, que son los médicos que tienen que tomar la decisión. Es decir, acá me parece que es muy importante disociar aquel que toma la decisión del que ejecuta la decisión. Porque esto claramente, como decías vos, Santiago, va a aliviar muchísimo la conciencia moral de la persona que retira sostén vital y también va a aliviar su responsabilidad médica, ¿no? Bien. Bien. ¿Algo más al respecto, Mica, o cambiamos de tema? Iba a cambiar del tema. Ah, perfecto, cambié. Preguntan muchos el tema de que muchos médicos tenemos una parte importante de la actividad como monotributistas, bueno, que por ahí muchas veces es como una relación de dependencia medio encubierta, bueno, ese problema de siempre. ¿Qué pasa con los lugares a donde directamente te obligan a no atender? Te dicen, no, los consultorios están cerrados. ¿Uno tiene algún lugar donde pueda reclamar algo? Bueno, a ver, hay dos conceptos ahí. La facturación del ejercicio profesional a través del monotributo es una de las formas más penosas de precarización laboral. Esto ya lo sabemos, inclusive se ha denunciado en su momento a través de la SUPIP, con Marina de la Vega y con todos los amigos y amigas que integran la Subcomisión de Defensa y de Promoción e Integridad Profesional de la SAR. Esto se viene denunciando hace tiempo. Este es un punto, ¿no? Es decir, denunciar activamente la precarización de los servicios de asistencia profesional a través del monotributo. Porque en época de pandemia, sobre todo, dejan en una situación de indefensión total al médico. Imagínense ustedes, si ustedes adquieren una infección por coronavirus, nosotros una de las cosas que establecimos y que gracias a Dios ahora se acaban de pronunciar la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es que se ha incorporado la infección por COVID-19 como enfermedad profesional, porque hasta este momento no estaba incorporada en la lista de enfermedades profesionales. Eso por un lado, es decir, entonces ustedes en el ejercicio supuestamente liberal o autónomo no tendrían derecho a todos los beneficios de la seguridad social que les brindan a ustedes como trabajadores al haber adquirido una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Este es un punto. El segundo punto sobre el que me preguntabas, Mica, que te prohíban trabajar en un consultorio, si eso tiene que ver con la política de distanciamiento, de aislamiento y de restricción
que emanan del Ministerio de Salud, bueno, allí no hay nada que decir, porque si los consultorios están cerrados por indicación de las autoridades sanitarias, y es una práctica no esencial, bueno, allí ya no tenemos nada que decir. Desde el punto de vista jurídico, digamos, no hay posibilidades de promover un derecho así, porque es una decisión del Estado, digamos, por imperio de las necesidades, digamos, de limitar las actividades que puedan poner en riesgo la seguridad colectiva. Ok. Bueno, y ahora te voy a correr un poco el tema de la telemedicina. Que bueno, algunas preguntas que hacen, bueno, ¿cuál es el marco legal que hay para hacer telemedicina real? Y después preguntan, por ejemplo, si tiene algo que ver el tema de la matrícula, si hay que estar matriculado en el lugar donde uno va a hacer la teleconsulta, que uno, digamos, en términos generales pensaría que no tiene mucha lógica, pero alguien acá comenta que en una charla de legislación le contaron que tenías que tener la matrícula en el lugar donde hacías la consulta por telemedicina. Bueno, a ver, yo creo que ustedes como socios de la Sociedad Argentina de Reumatología han sido beneficiados, digamos, por los efectos de la medicina digital y la telemedicina. César Graf en ese sentido ha estimulado y ha promovido siempre, y a mí me ha permitido participar en muchos congresos donde nosotros hablamos de las ventajas, digamos, de la telemedicina, de todo lo que es medicina digital, del uso de dispositivos. También ustedes tienen la ventaja de contar con instrumentos de máxima seguridad, de dispositivos que la comisión directiva ha puesto, digamos, a disposición de todos los socios. Pero contestando la pregunta, lo primero que tenemos que decir es que no hay un marco regulatorio nacional, no hay ley. Pero como decíamos antes, que no haya ley no quiere decir que esté prohibido. Pero lo que sí debemos tener es cuidado con todas aquellas normas que de alguna forma están involucradas en la telemedicina. Yo te podría mencionar, no los voy a aburrir con leyes, pero disposiciones del Código Civil, de la Ley de Protección de Datos Personales o Ley de Habeas Data, la Ley de Derechos de los Pacientes, la Ley de Ejercicios Profesionales, y hay un montón de legislación que nos permiten a nosotros hacer algunas sugerencias y hacer algunas recomendaciones. Yo creo, no sé en qué momento está ahora, con todo este tema de la pandemia, se ha transversado un poco nuestro trabajo, pero seguramente César Graf y Maína de la Vega van a poder comentarles a ustedes. Hay un proceso de elaboración de recomendaciones para los socios del ASAR sobre el uso seguro de telemedicina. Yo, para no aburrirlos ahora, me remitiría a que todos ustedes puedan tener acceso a esas recomendaciones, pero a grandes rasgos yo les podría sugerir, en primer lugar, lo que dije antes, que traten de utilizar dispositivos digitales seguros, pero que si utilizan elementos, dispositivos como WhatsApp o como comunicaciones de mensajería o por electrónico, utilicen estas recomendaciones. Por ejemplo, certificar ustedes siempre y acreditar en un consentimiento informado con cada paciente en que ellos solamente van a acceder al acceso a ese dispositivo digital, para que ustedes puedan asegurarse también la privacidad de sus recomendaciones. Este es uno de los riesgos quizás más fuertes, ¿no? Uno de los riesgos más potentes de la telemedicina, que ustedes puedan asegurar justamente la privacidad de la información que dan. En segundo lugar, como nosotros decíamos, yo soy una especie de falso médico y estoy describiendo síndromes nuevos. Un síndrome es el síndrome, una patología nueva es el acoso whatsappico. El abuso whatsappico que ustedes sufren generó un síndrome que es el síndrome de me clavó el visto, que seguramente lo conocen, cuando ustedes, el paciente, les clava el visto a alguna recomendación de ustedes. Bueno, para evitar esto, la tercera recomendación es que ustedes puedan tener un horario de consultorio digital, es decir, para evitar que el paciente, que ustedes estén pendientes del WhatsApp o del correo o de la mensajería, ustedes deben ponerse de acuerdo con el paciente en que muy pocas son las posibilidades de consulta digital, es decir, tendrán que estar limitadas a aquellas que no requieren una evaluación clínica, una evaluación personal, por ejemplo, consultas, no sé, sobre dosis, sobre alguna forma de administración de determinado medicamento, no otras. Entonces, como no son consultas ni urgentes y que puedan poner en riesgo la salud del paciente, a mí se me ocurre que justamente por eso ustedes pueden poner esa suerte de disclosure o de advertencia, en donde
digamos, ustedes hagan, digamos, manifiesten esa limitación del uso de la consulta digital. Ahí estoy viendo abajo en el chat que Maína creo que estaba diciendo algo, no sé si ustedes lo pueden ver, sobre las recomendaciones del azar. Sí. Están en la página del azar. Sí. Ah, ya están disponibles. Bueno, mejor. Sí. Te hago una pregunta que une a la anterior, que estábamos hablando de los monotributistas, que se hicieron 2 preguntas más para unirla con eso, y después de última volvemos a la telemedicina. Me preguntan acá 2 cosas. Una es que si bien en las clínicas por ahí cerraron los consultorios, ¿qué pasa a la gente que le pagaban por hora? ¿Y qué pasa con el alquiler del consultorio? A la gente que le pagaban por hora, ¿a qué te referís? Claro, porque por ahí hay profesionales? gente que factura por paciente y cerraron los consultorios. Bueno, vos decías, listo, si el Estado cierra, cierra. Ahora, No, no, es lo mismo está si te bien. pagaban por hora, pues Está como bien. tener un sueldo, ¿no? Por ahí. No, está bien esto, está bien. Es decir, uno lo que puede hacer es, yo a pesar de no ser abogado laboralista, lo que te puedo aconsejar es que cuando una relación, digamos, una prestación de servicios encubierta a través de una facturación por monotributo, si se prueban determinados extremos de que hay relación de dependencia, claramente cualquiera de ustedes va a poder reclamar la falta de aportes, la falta de contribuciones, etcétera, una serie de cosas que el derecho, por supuesto, va a estar siempre del lado de ustedes. Hay un principio general que dice indubio pro operario, que es decir, en caso de duda, siempre se va a estar a favor, digamos, del trabajador. Eso siempre va a haber posibilidades de reclamar. Ahora, si ustedes utilizan un consultorio para el ejercicio liberal de la profesión, aquí yo creo que también en estas épocas que son de excepción, uno puede retomar lo que en su momento muchos de ustedes recordarán, 2001, fue lo que se conoce como la teoría del esfuerzo compartido. Es decir, porque supongamos que de un lado las personas que le alquilan a ustedes el consultorio es su única fuente de ingresos, y por otro lado, ustedes para pagar ese alquiler necesitan facturar, digamos, y no están viendo pacientes, bueno, allí creo que habría que buscar alternativas inteligentes de esta teoría que se llama del beneficio del riesgo compartido, del esfuerzo compartido, quizás bajar el canon locativo, adecuarlo a las posibilidades que ustedes, por ejemplo, puedan cobrar las consultas. Porque que ustedes no tengan consultas presenciales no quiere decir, y esto volvemos al tema de telemedicina, que ustedes cobren las consultas digitales. Porque este es otro tema crítico, que ahora se está viendo más que nunca. Ustedes saben que la Superintendencia de Servicios de Salud aprobó hace unos días atrás una resolución a través de la cual las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deben reconocer el valor del honorario por la consulta digital. Así que esto es importante que ustedes lo sepan también para que puedan reclamarlo. Respecto a eso, había una pregunta de los que estamos compartiendo la charla, en la cual dice que las obras sociales hace algunas semanas empezaron a aceptar la receta digital. O sea, yo le puedo hacer la receta, se la mando por mail, por WhatsApp, y el paciente tiene acceso con eso a la farmacia, pero no reconoce la prestación médica si no es presencial. ¿Vos considerás que a través de esta herramienta ahora eso se va a poder cobrar esa consulta? O sea, porque lo que plantean es que es un acto médico el hacer la receta, tenemos toda la responsabilidad de poner la firma y el sello, pero no tenemos ninguna retribución hoy en día. ¿Tenés idea cómo se va a implementar en las obras sociales? Porque tal vez las prepagas que tienen un nivel de ingreso mucho más grande y mayor número de afiliados va a ser una cosa, que ya estaban por ahí moviéndose en lo digital, pero obras sociales más chiquitas, sindicales, en las cuales todo es más complejo, no sé qué te parece que puede llegar a pasar con eso. Santiago, lo mismo que la actividad prepandémica. Si la actividad prepandémica a ustedes, como médicos prestadores de una obra social, aunque sea chiquita, les pagaban un bono para atender a un paciente, aunque sea por prescribir, también de forma virtual se lo deben pagar. Esta consultante manifiesta que si bien la receta electrónica, la receta digital o la receta remota, como dice el texto de la resolución, está aprobada, con posterioridad también se aprobó el pago
el reconocimiento de la consulta, ya sea por la prescripción o por cualquier otra indicación médica. O sea que ahora están en condiciones de reclamar cualquier tipo de consulta virtual, por supuesto, sin entrar, digamos, sin hacer una utilización abusiva, ¿no?, de este instrumento. Hablando respecto al marco legal para hacer la teleconsulta, acá preguntan que como ahora hay algunas obras sociales que están mandando un consentimiento informado para que el paciente lo mande por mail, si eso hace que tal vez tenga un poco más de resguardo legal la consulta, o es solamente para que la obra social sepa que está aceptando la consulta y que no esté sobrefacturando. No, dos aspectos. Eso puede ser un sistema, digamos, cualquier sistema de consultoría digital tiene que ser susceptible a ser monitoreada. Esto es así porque, y de ser auditable. Cualquier práctica usted tiene que ser auditable para que el financiador, digamos, tenga certeza del pago. Esto está bien. Ahora, el consentimiento es una responsabilidad individual del profesional. Yo les aconsejaría que no esperen que la obra social les envíe a ustedes un consentimiento para la consulta digital. Ustedes ya tienen disponible estas recomendaciones sobre las que trabajó Maína y César y la comisión directiva, y allí están justamente cuáles son los tópicos sobre los cuales ustedes deberían trabajar para tener un consentimiento suficiente y que los proteja a ustedes en esta digitalización de las prácticas médicas, ¿no? No, es como que ahora las condiciones las están poniendo ellos, digamos, la condición que te pone la prepaga es: el paciente te va a mandar el consentimiento que yo le doy y con eso lo habilito a hacer la consulta para tal vez pagarte. No, está Viene de bien. ahí. Está bien, Mica, independientemente de eso, que sea un requerimiento del financiador, del seguro de salud, el consejo nuestro es que ustedes utilicen un modelo de consentimiento que reúna todos los recaudos que están previstos, digamos. Preguntan también acá el tema de la cobertura de los seguros de mala praxis en el caso de la telemedicina. Bueno, ese es un punto muy interesante también. Hasta antes de la epidemia, esto lo discutimos muchas veces con César también, ¿no? Muchos seguros de acá, para ser honesto, no había prácticas, digamos, uniformes de las compañías de seguro de responsabilidad médica. La gran mayoría entendían que estaban cubiertas las consultas digitales porque eran prácticas habituales, eran prácticas que ya formaban parte, digamos, del actuar médico habitual y corriente. Algunos seguros, especialmente algunos seguros digamos, colegializados de la provincia de Buenos Aires, excluían, digamos, estas prácticas del seguro. Pero hoy, digamos, cuando las características pandémicas imponen la necesidad de la telemedicina y de la consulta virtual, no hay ninguna duda que cualquier seguro las tiene necesariamente que incluir. Bien. Bien. Estábamos Había otra pregunta que ahora no la encuentro, pero que me acuerdo que hablaba de si en este momento de pandemia en el que hay que tomar decisiones más difíciles, haya que hacer algunos comités de éticas y algunas cosas como más estrictas de lo que hay habitualmente en los hospitales. Sí, bueno, a ver, esta época para mí es fundamental para generar 3 eslabones que tienen que ver con la responsabilidad institucional. En primer lugar, los grupos o los equipos de asignación de recursos o de triage. Esto creo que es esencial. En segundo lugar, promover también sistemas de atención paliativa, cuidados paliativos, atención paliativa. Y en tercer lugar, lo que los franceses ahora denominan unidades de apoyo ético o comités de bioética. Yo creo que esto son temas de una responsabilidad mínima institucional. Las instituciones tienen que asegurar que todos ustedes como trabajadores de la salud tengan, digamos, la posibilidad de trabajar con estos 3 elementos. Nosotros podemos tener los mejores respiradores, la mayor cantidad posible de respiradores, la mayor cantidad de camas, pero también sabemos que muchas personas van a morir. Y lo que no podemos permitir, bajo ningún punto de vista, es que la gente muera en condiciones de indignidad. Y para esto, una vez más, tenemos que revitalizar la función de la atención paliativa. Es decir, aquí los equipos de atención paliativa son tan o más importantes que los intensivistas
y la medicación vinculada al control de síntomas y a todo lo que se necesite para una sedación paliativa en aquellos pacientes que no apliquen para cuidados intensivos es tan importante como un respirador mismo, porque no podemos hablar de dignidad si hay sufrimiento, si hay disnea, si hay disconfort, digamos, ¿no? Y también creo que es esencial la función de estas unidades de apoyo ético para que puedan brindar los mejores consejos posibles para aliviar la conciencia moral de todos los trabajadores de la salud que tienen que tomar decisiones en algunos casos trágicas. Así que yo creo que son los 3 elementos indispensables que todas las instituciones tienen que garantizar. Repito, equipos de asignación, equipos de triage, unidades de cuidados paliativos y unidades de apoyo ético. Bien, Si querés, acá... te hago la última pregunta que me mandaron acá, que la habíamos salteado, y que dice que hay una resolución, ponen el número 219-2020, que faculta a todos los empleadores a disponer de cualquiera de nosotros, ya estemos en relación de dependencia o no, en un medio público o privado. ¿Estás al tanto de esto? Sí, ¿Es algo nuevo? es lo que decía antes, digamos, el fundamento es un derecho que tiene el empleador de disponer, pero como todo derecho, el derecho no ampara el ejercicio abusivo de ningún derecho. Bien. Entonces, creo que el marco que tenemos que tener en cuenta nosotros frente a esa resolución o cualquier otra, es que nadie puede imponerles a ustedes deberes de naturaleza supererogatoria. ¿Qué es un deber de naturaleza supererogatoria? Por ejemplo, Mica, que vos te manden ahora a una unidad de cuidados críticos a intubar pacientes y a imponer sistemas de ARM sin que estés debidamente entrenada para hacerlo. Entonces, ese derecho lo tiene que hacer valer en las instituciones, pero está condicionado a generar capacidades de instrucción mínimas para que ustedes puedan desarrollar esa actividad. Bien. Perfecto. Acá comenta Maina de la Vega que el consentimiento informado está disponible también en la página del ASAR. Junto con las recomendaciones va a estar el modelo de consentimiento informado para que todos tengamos acceso. Ignacio, en honor al tiempo y sabemos que tenés que continuar, queríamos como para cerrar 3 recomendaciones generales de todo lo que hablamos. Por un lado sería el tema de consentimiento informado para cada una de las actividades, el que podemos negarnos si no tenemos el equipo de protección, y qué otra cosa más nos podrías dejar como para cerrar la tarde de hoy. Bueno, mira, yo creo que la SAR, no es que yo, digamos, tenga relación de dependencia, pero que yo creo que la Sociedad Argentina de Reumatología se ha caracterizado en los últimos años por ofrecer estrategias de protección y de promoción de la dignidad en el ejercicio de la especialidad, ¿no? para médicas y médicos. Y yo creo que lo mejor que uno podría decir es que ustedes tienen aquí en la asociación, en la sociedad, un marco de contención para que ustedes, y una subcomisión que hoy más que nunca está atenta a todos los requerimientos que ustedes tengan en cuanto a la duda sobre el ejercicio de sus derechos. Estamos, digamos, para ayudarlos a promover y para defender sus derechos como trabajadores de la salud y como especialistas en reumatología. Y yo creo que las recomendaciones son las que fuimos dando a través de la charla. Tiene que ver con la filosofía del cuidado, del cuidador. Ustedes necesitan cuidarse, si no, no van a poder cuidar a los demás. Ustedes necesitan protegerse, si no, no van a poder proteger a los demás. Ustedes tienen todo el derecho de reclamar, finalmente, condiciones espirituales, psicológicas, morales y físicas y materiales que garanticen prácticas reumatológicas seguras y de calidad. Yo creo que eso es lo más importante. Y yo no sé si me tomo un atrevimiento, pero yo viendo que están César Graf y Maína de la Vega, me parece que sería importante y los invito a que, no sé si hay alguna posibilidad de que César y Maína puedan, también como responsables de la sociedad, decir algo, ¿no? En estos tiempos. Hola Nacho, ¿cómo andás? No, simplemente yo decir, ahí te mandé un WhatsApp con una cosa que me llega desde Tucumán para ver si la podés mirar y responder, que es una decisión de la obra social provincial de tengo que hablar. Me dijeron que pagar las consultas virtuales, a pesar de la recomendación del
de que es un acto médico y que la recomendación creo que del colegio. Y lo otro es lo que te mandé la semana pasada. Vamos a subir todo un resumen de leyes que hay actualmente, tanto por la pandemia como por lo que ya había, que yo le mandé a Nacho para que le meta mano al paper y poder subirlo, con todo un resumen de leyes de lo que hay y de lo que hay en seguridad de telemedicina, tanto en leyes de plataformas como leyes dispuestas para la pandemia, sobre cómo cobrar y cómo hacerlo, con qué plataformas y todo eso. Entonces eso lo vamos a subir una vez que lo supervise Nacho y le agregue lo que le tenga que agregar. Acá hay algo que es fundamental también, que es la receta digital, que no está, está reglamentada ya, pero no para todos los formatos y no todos la pueden hacer. Entonces, lo que se está tratando de hacer es una foto digital de la receta, que no sé qué valor tiene, Nacho, hoy, el valor de la receta fotografiada y no la receta digital. Esa sería una pregunta para ver si no podés contestar. Bueno, es una muy buena pregunta, porque en el anexo de la resolución de la superintendencia, donde plantea la validez de la foto de la receta, el requerimiento, digamos, para garantizar la validez, es que ustedes puedan en un libro guardar todas las recetas originales a las que le han sacado la foto, para que puedan ser auditables y para que puedan ser, digamos, de alguna forma, debidamente reportadas, ¿sí? Pero ahí la veo a Maína, que me parece que tiene ganas de decirnos algo. ¿Puede ser, Maína? Sí, ¿cómo estás, Nacho? Bueno, me agarraron sin peinar para hablar, no sabía que iba a hablar. Desde ya agradecerte y quiero que todos sepan que la sociedad argentina, además de todo lo científico, lo de investigación y todo lo que desde hace tantos años nos caracterizamos por llevar adelante y por ir mejorando, también tiene siempre muy en cuenta la dignidad de los médicos, porque sabemos que un médico no puede investigar y no puede hacer sus tareas diarias como médico si no trabaja dignamente. Entonces realmente nosotros estamos muy atentos, por eso tenemos la subcomisión que nombrabas desde hace ya varios años, como para dar la asistencia a que todos los profesionales se sientan contenidos en la sociedad para todo lo que sea la dignidad en su trabajo y que no haya avasallamiento de sus derechos en el trabajo, justamente. Preguntaban dónde estaban las guías de telemedicina y el consentimiento. Están en la página del ASAR, están en la app Médicos del ASAR, hay un modelo de consentimiento también, y desde ya que estamos a disposición de todos los socios para todo lo que necesiten, que nos escriban por mail de la forma que ustedes prefieran, y siempre vamos a tratar de darle una respuesta con Nacho, que trabajamos codo a codo siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y esperemos vernos, aunque sea por Zoom, pronto en alguna otra sesión científica. Gracias a todos por haberse conectado y haberse tomado el tiempo de compartir esta excelente charla con nosotros. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Santiago, Mica y Vicky. Gracias. Gracias, Nacho. Gracias. Un abrazo. Un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias.